Hace más de un siglo, Juan Montalvo, escritor e ideólogo del liberalismo radical alfarista, escribía: «Desgraciado del pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo». Montalvo tenía mucha fe en los jóvenes y en el papel que ellos podían construir desde la acción y la actividad política. La sesión virtual mantenida ayer, miércoles 6 de mayo, por parte de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad iniciar un juicio político al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, ante la reducción presupuestaria de 98 millones de dólares para 32 universidades y escuelas politécnicas públicas. Esto producto de la presión popular y estudiantil. Es que la pandemia no solo que ha demostrado la crisis sanitaria, social, política y económica que afronta el Ecuador, también le ha quitado la máscara al capitalismo, ese que muchos defienden, que nos hablan de la benevolencia del mercado, pero hoy ese mismo mercado es el que está imponiendo mayor precarización laboral, mayores despidos en los sectores públicos y privados y recortes en la educación, propio de las recetas del neoliberalismo tan de moda en nuestra política nacional. Algunos rectores han denunciado el atropello gubernamental en estos días. Otros, lamentablemente, han preferido quedarse callados, tal vez para no perder sus puestos. Lo que no se nos dice es que la reducción del presupuesto traerá consigo una larga lista de profesores que serán despedidos, carreras que estarían en riesgo de ser eliminadas y miles de estudiantes secundarios que no tendrán cupos ni acceso a la universidad pública, principalmente con la eliminación del bachillerato internacional. Y hoy son los estudiantes, principalmente de los sectores populares, quienes se verán afectados por la crisis sanitaria y por la crisis política y económica, además de las malas decisiones políticas tan solidarias a las grandes oligarquías de este país, que prefieren que sufra el pueblo y no los grandes intereses económicos. Además, estamos a pocas semanas también de conmemorar 51 años de la masacre de la Casona Universitaria el 29 de mayo de 1969, donde más de 30 estudiantes fueron masacrados cobardemente en la dictadura civil de Velasco Ibarra. Estos jóvenes lucharon por el libre ingreso a las universidades y tal vez hoy sea la oportunidad no solamente para recordar, sino para reflexionar y luchar nuevamente por los mismos anhelos que hace medio siglo el pueblo combatió desde las calles y hoy desde las redes. Así que, bienvenidos a La Trinchera. Hoy, esta tarde, tenemos una gran entrevista con tres chicos que vienen de diferentes provincias de nuestro país. Hoy nos acompañan los dirigentes, los voceros del Frente Estudiantil Universitario, del Frente Amplio Estudiantil. Ellos son André Molina, de la Universidad Laica Eloy Alfaro, Israel Paucar, de la Universidad Nacional de Chimborazo, e Ismael Ortiz, del Instituto Superior Tecnológico de Ibarra. Ellos son jóvenes que han venido construyendo una plataforma de debate frente a la reducción del presupuesto. Y hoy, esta tarde, vamos a conversar con ellos. Así que, bienvenidos, jóvenes, hoy, esta tarde, aquí en La Trinchera. André, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Un saludo para todos. Y bueno, pues estamos aquí para conversar un tema sumamente importante para los jóvenes estudiantes del país, ¿no? Y me gustaría iniciando este conversatorio con la posición del frente, ¿no? Y cuya posición es clara. Nosotros los estudiantes somos hijos del pueblo, este pueblo oprimido por las medidas impuestas de Moreno a lo largo de su mandato. Y por lo tanto estamos con el pueblo y rechazamos categóricamente las medidas neoliberales impuestas por él.
medidas que fuera del contexto de la pandemia ya las ha venido aplicando. En la pandemia ha encontrado un pretexto más para seguir golpeando miserablemente a la gran mayoría del pueblo, a los obreros y hoy a los estudiantes. Y ahora que en la pandemia se ha agudizado más dicha postura en contra de los intereses de las grandes mayorías. Hay que señalar también los reaccionarios de este gobierno, como lo evidenciado en octubre, cuando estudiantes, cuando obreros, cuando transportistas fuimos a las calles a pelear por nuestros derechos y a pelear por un país mejor, ¿no? Un gobierno que denotó la mayor forma represiva que se ha visto en el Ecuador en las últimas décadas, y estamos en contra de esto. Estamos en contra también del gobierno que violentó un proyecto político por el que la mayoría de ecuatorianos votamos y que se ha puesto a las órdenes del FMI y las oligarquías nacionales que co-gobiernan con él. Y hay que ser claro en algo, y el estudiantado tiene que tomar conciencia de aquello. Dentro de los lineamientos con el FMI y sustentado en los intentos repetitivos del gobierno por recortar el presupuesto de las universidades en años anteriores, porque esto no es de ahora, esto viene desde el 2018, 2019 y 2020, se evidencia entonces la clara intención del gobierno por tratar de que la educación superior pase a manos privadas y los grupos de poder económico que siempre han visto a la educación como una mercancía más puedan por fin lucrar de los sueños y sobre todo del futuro que conllevan los jóvenes para sacar adelante el país. Entonces, estamos en contra de este gobierno. Es la postura del Frente Amplio. ¿Cuáles son las posturas que ustedes plantean como Frente Amplio ante la reducción del presupuesto de la educación? La postura de principio a fin, empezamos con estar en contra de la clasista medida adoptada por el gobierno en cuanto a la educación virtual. La tomamos como una educación clasista, con un claro intento de convertir a la educación en un privilegio de clases, en donde solamente cierta clase que pueda acceder a que tenga acceso a Internet, que tenga acceso con mecanismos electrónicos para poder acceder a la educación virtual, van a poder estudiar este año. Y los que no, pues todavía no se le dice a estos cómo van a estudiar este semestre, este primer semestre del año 2020. Entonces, las posturas que nosotros hemos tomado han sido no solamente ahora con esto de reducción al presupuesto, sino que vienen de antes, con esta imposición de las clases virtuales que la concebimos nosotros como una postura clasista, sobre todo, ¿no? Claro, porque es comprensible de que la educación virtual, si bien es cierto, en este momento de pandemia, es una herramienta, ¿no?, para poder tener cierto acceso a la educación pública, pero también es cierto de que la brecha digital es muy fuerte en nuestro país. No todos los sectores tienen, principalmente de los sectores rurales, principalmente en los cantones, en las juntas parroquiales, en los sectores más alejados de las grandes ciudades, tal vez una medida pensada solamente desde el contexto urbano. Pero frente a eso, ¿cuáles son las alternativas que ustedes consideran para Israel Paucar? Desde la visión y la experiencia que tienes en tu universidad y también el contexto en que se puede ir generando, ¿cuáles son las propuestas que está levantando en este momento el movimiento estudiantil? Sí, bueno, un saludo cordial para todos los compas y igual para ti, Miguel, y para todos que nos están siguiendo por las vías virtuales. Bueno, la postura clara que tiene el Frente Amplio Estudiantil es que una educación tiene que ser para todos, indistintamente si es que viven en el sector rural y tienen un mal acceso al Internet. La educación se debe constituir como un derecho, más no como un privilegio. Es lo que se está planteando desde el Frente Amplio. De igual manera, desde referente al caso de este recorte presupuestario, el Frente Amplio ha sido claro y conciso, rechaza rotunda y tajantemente estas medidas en contra de la educación, y consideramos que ni siquiera es un punto para negociar. Estamos conscientes que es un punto importantísimo y que no se puede ni siquiera poner en una mesa de diálogos. Eso no está en consideración. El Frente Amplio plantea que se elimine ese recorte presupuestario. Desde las mismas universidades y el Frente Amplio Estudiantil, con todas sus vocerías provinciales, ha conjugado diversas propuestas. Referente en el caso de mi universidad, la Universidad Nacional de Chimborazo, se han tomado ciertas posturas en cuanto a las clases en línea.
en gran medida se han tomado estas posturas porque ha habido una presión desde un movimiento estudiantil, desde Alternativa Universitaria. Ese movimiento ha habido una gran fuerza, una gran postura que se ha hecho desde que se decretó el inicio de las clases en línea. Se han tomado ciertas medidas como una ayuda económica, también como de que quieren haber, que tiene que existir una mesa de diálogo en donde los estudiantes también sean incorporados. Son todas esas posturas las que las dimos cuando entregamos un manifiesto a las autoridades. Por suerte las han sabido acoger, no en su totalidad, pero sí en algunas. Entonces, de cierta manera, esto ha beneficiado un poco para algunos estudiantes, no para, entonces seguimos todavía luchando para que sea un beneficio para todos, y entendemos que también hay otras posturas en otras universidades, e incluso rechazamos esas posturas que tienen muchos rectores, tal vez de Poncio Pilato, a lavarse las manos, diciendo que los estudiantes que no puedan ingresar este semestre, pues que lo hagan el próximo. Creo que es un argumento totalmente inválido. El tema de las clases virtuales es mucho más complejo y mucho más ambiguo. Listo, y en cuanto a cifras, ¿ustedes qué consideran de que puede traer consigo el recorte al presupuesto de la educación? Si bien es cierto, bueno, se sobreentiende, ¿no?, de que esto va a significar que muchas carreras probablemente desaparezcan así mismo con los cupos de ingresos de los niveles de los estudiantes secundarios. Pero ¿qué otras cifras o qué otras cosas ustedes consideran de que va a afectar el presupuesto? Porque si bien es cierto, el Estado, el gobierno está viendo en este momento como un elemento del mercado. La educación es vista como dentro del entorno del mercado, pero no lo ve dentro del entorno social. Hay una gran cantidad de una población que por este recorte probablemente no vaya a tener las posibilidades de acceder a la educación universitaria. ¿Qué piensan sobre eso? Buenas tardes. Un saludo enorme desde acá, desde Ibarra. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues sobre ese tema del recorte presupuestario, muchas áreas están siendo afectadas, no solo el estudiantil, sino los trabajadores de la educación. Como estas propuestas también que quiero mencionar, las propuestas del CES, que, por ejemplo, los docentes investigadores o los docentes en proyecto de vinculación se ven totalmente muy afectados por este recorte realmente, ya que su acceso a estas áreas por el recorte se ve totalmente afectado. También los estudiantes de la manera virtual, al inicio de la pandemia, no vayamos muy lejos. Por ejemplo, yo tengo una compañera en la que vive en el sector rural y prácticamente se ha visto excepta de toda esta educación que ya llevamos a cabo. Ella no tiene los recursos tecnológicos, no tiene los recursos, no tiene internet, y pues se ve totalmente afectada en su totalidad. Igual los docentes, muchos despidos por este recorte. Si bien vemos las cifras, son 98 millones de dólares. Si nos ponemos a hacer unos cálculos vagos, son cerca de 250,000 sueldos básicos los que se retiran de este presupuesto. Muchos despidos, mucho recorte en sueldos para los docentes, y esto golpea duramente tanto a los estudiantes como a los docentes. Claro, no solamente eso, sino también a los trabajadores. Hace poco el Comité de Servidores Universitarios en Defensa de la Educación Superior, que forman parte de la Universidad Técnica de Ambato, promovieron también un manifiesto a nivel nacional donde planteaban muchas de las demandas, muchos de los problemas que en este momento estaban generando, pero también hacían una denuncia de que esto es parte, ¿no?, de la intervención y de la presión del Fondo Monetario Internacional, que, bueno, frente a lo que se está viviendo la pandemia y la crisis sanitaria, está utilizando, ¿no?, una herramienta para poder tratar de afectar muchos de los intereses de la población ecuatoriana. Y frente a eso, bueno, ¿qué otras acciones ha venido realizando durante estas semanas el Frente Amplio Estudiantil, Israel?
Bueno, el Templo Estudiantil viene incluso accionando desde hace meses atrás, desde el mismo tiempo de las clases en línea, viene trabajando, dejamos un pliego de unas propuestas en la Comisión de Educación de la Asamblea, las cuales fueron tomadas y estamos gestionando también para que se dé una mayor viabilidad. En el tema del recorte presupuestario se está trabajando conjuntamente con otras plataformas nacionales, en donde que hemos concluido el único fin de defender a los estudiantes y a la educación. Se viene trabajando ya de forma avanzada, paulatinamente. Hemos hecho ya tuitazos, hemos hecho una campaña en redes sociales. Todos los que nos pueden estar viendo pueden ser testigos, que muchos compañeros estudiantes subimos fotografías con nuestras mochilas, rechazando completamente este recorte presupuestario. De igual forma se trabajó en unos plantones, los cuales fueron más que todo simbólicos, se los dieron en muchas ciudades, es porque se lo está trabajando de forma nacional. Los estudiantes estamos accionando, estamos demostrando que no necesitamos un bloque que nos tiene que decir qué hacer. Los estudiantes nos podemos autoconvocar y podemos tomar decisiones coherentes y más que todo organizadas y demostrar que el movimiento estudiantil es uno solo, que el movimiento estudiantil todavía está vivo, que el movimiento estudiantil incluso puede salir a las calles, que el movimiento estudiantil no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Es un mensaje que estamos mandando a este gobierno. Estamos diciéndoles que si por el diálogo no nos quieren hacer caso, que si por acciones simbólicas tampoco nos quieren hacer caso, pues los estudiantes nos veremos obligados a salir a las calles, obviamente con las medidas de bioseguridad del caso. Con esto tampoco estamos diciendo que queremos ser focos de contagios, ni mucho menos, pero también estamos demostrando simbólicamente que los estudiantes estamos organizados, estamos muy organizados y estamos unidos en un solo puño, en una sola fuerza, que es defender la educación y a los estudiantes. Claro, y en este momento la defensa significa también la movilización, el debate, la reflexión, el ir construyendo propuestas, pero principalmente tratando de fortalecer el papel de lucha y combatividad que debe tener el movimiento estudiantil, que históricamente lo ha venido desarrollando. Este 29 de mayo se cumplen 51 años de la masacre de la Casona Universitaria. Más de 30 estudiantes fueron asesinados durante la dictadura civil de Velasco Ibarra en la ciudad de Guayaquil, donde también decenas de estudiantes fueron apresados, quienes en aquel momento, estudiantes universitarios y secundarios, lucharon por el acceso a la universidad. Hoy tal vez las circunstancias son muy parecidas y de igual forma las reivindicaciones. André, ¿cuáles son las próximas acciones que van a realizar ustedes? Pues bueno, ahora lo que tenemos planeado es seguir movilizándonos, como lo dijo Israel, de forma simbólica, dado el contexto en el que vivimos, pero obviamente también no se descarta los plantones en lugares, ¿no?, estratégicos, afuera de las universidades, en las calles, en los barrios, jornadas de panfleteo también, jornadas de papeleo, en donde se denote a la población la opinión que tienen los estudiantes. Y más que todo eso, ¿no? Y sobre todo con lo que tú dijiste ahora con respecto a la conmemoración de un año más de la Casona Universitaria, me gustaría hablar un poco también de esto. O sea, hay que entender por qué, bajo qué objetivo nació el movimiento universitario. O sea, entender los ideales con el cual se forjó el movimiento universitario en el Ecuador. No puede ser posible que hoy lastimosamente nos veamos mal representados por dichos dirigentes que en realidad lo único que representan son a veces a intereses personales, ¿no? Entonces hay que volver a reivindicar los ideales por el cual nació el movimiento universitario en el Ecuador. Y de esos ideales obviamente está la defensa de la universidad pública en todos sus niveles, en el nivel secundario, en el nivel superior. Como lo hicieron y lo lograron aquellos mártires de la Casona de Mayo. Claro. Ismael, ¿cómo va la situación del movimiento estudiantil en tu ciudad, en tu provincia? ¿Cuáles son las próximas acciones que también van a realizar? Hay una cosa interesante, ¿no? Cada uno de ustedes viene de diferentes provincias y también hay que recordar de que Ismael, tal como Israel y André, también son militantes de la Juventud Comunista. Desde ahí han venido levantando una plataforma de lucha muy interesante, un debate de propuestas estudiantiles y principalmente tratar de recobrar y darle esa característica de combatividad que el movimiento estudiantil universitario y secundario históricamente lo ha tenido. Así que, Ismael, más o menos, ¿qué es lo que vienen realizando? ¿Qué están realizando
en tu ciudad, desde tu instituto, desde las calles? ¿Qué se están planteando durante estas próximas semanas? Sí, con una actitud siempre combativa y de lucha, las próximas acciones, articular, siempre sumar, igual como dijo André, próximamente estaremos haciendo plantones simbólicos, panfleteos, posicionar realmente esta lucha estudiantil la que está haciéndose ver en estos tiempos, posicionar mediáticamente la lucha para que ciertos sectores del estudiantado se sumen y apoyen también a esta causa que es la lucha estudiantil. Cabe recalcar que hay sectores que quieren privatizar el estudio, quieren privatizarlo, quieren aislarnos de una educación pública, de una educación más que todo de calidad. Y se refleja en lo que estaba haciendo el gobierno, el gobierno neoliberal. Y las acciones es sumar, posicionarnos mediáticamente y articular a duro en eso. Listo. Israel, también, desde tu ciudad. Sí, bueno, conjuntamente se está trabajando con el Frente Amplio Estudiantil. El día de mañana tenemos programado plantones simbólicos también. De igual forma, haciéndole provecho a este espacio, convoco a todos los estudiantes a que nos hagamos notar, a que hagamos estos plantones simbólicos. Se está trabajando conjuntamente con otras organizaciones, tanto en Guayaquil como en Quito y en todas las respectivas provincias donde el FAE tiene a sus voceros para realizar estos plantones. Como menciono, estos plantones son para las personas que estén 100% en su salud y deben cumplir las medidas de bioseguridad. Para los compañeros y compañeras que no puedan asistir a alguno de los campus universitarios, alguna toma simbólica de alguna estatua, algún parque, algún ente representativo de su localidad, lo pueden hacer también desde sus hogares. Pueden sacar algún lugar visible de sus hogares, una ventana, un balcón, alguna puerta, un cartel en donde apoyen estos plantones y rechacen estas medidas del presupuesto antipopulares en contra de la educación. De igual forma se está programando el cacerolazo también el día de mañana igual, y de igual forma que se lo pueda documentar y grabar desde cada uno de los espacios de influencia que uno pueda tener. Estas acciones simbólicas que se están haciendo es en vista de que debemos demostrar que todavía el movimiento estudiantil está vivo, y teniendo también mucho cuidado de los medios tradicionales que ya por ahí hemos escuchado que nos tildan de utópicos o en el más bárbaro sentido de la palabra de mercenarios de la educación. Queremos aclarar que no es así, que los estudiantes estamos conscientes de la problemática y si estamos convocando a movilizaciones también en las calles es con las debidas precauciones del caso. Estamos siendo responsables, estamos entregando propuestas, no estamos solamente diciendo lo que está mal. El sector estudiantil está organizado y queremos quitar ese cliché antiguo que existe, que dice que los jóvenes somos el futuro de la patria. Los jóvenes somos el presente de la patria y como presente tenemos que estar en este cambio estructural y cambio social para la educación y nuestro país. A mí me gustaría hacer, Miguel, hincapié en lo que acaba de decir Israel con respecto a las personas que nos tildan a nosotros incluso irresponsables por la elaboración de estos plantones, ¿no? En sus redes sociales son los primeros y fueron los primeros en decir que ya era hora de que la economía se moviera, que ya era hora de mandar a los obreros a las fábricas a seguir produciendo, y que así la economía se movilice. Fueron los primeros en decirlo, pero cuando ven estudiantes protestando en todo su derecho contra las medidas neoliberales de este gobierno que nos afectan a todos, tanto estudiantes como profesores y personal académico, ahí sí nos tildan de todo, nos tildan de irresponsables, nos tildan de propagadores del virus y o sea, hay que ver un poco ese doble estándar, ¿no? que tienen muchas personas. Hay que analizarlo también. Claro, siempre la derecha se va a sentir muy regocijada cada vez que se plantean recortes desde los sectores del Estado. Siempre ha sido parte de la política que ha impulsado las oligarquías.
el papel de la privatización no está alejado de la realidad de nuestro país y siempre ha estado pululando en medio de los pasillos, en medio de las oficinas y en los lobbies dentro de los órganos del Estado. Pero hoy también está el tema de la movilización permanente de los estudiantes. Y como muchos de ellos dicen, que la cuarentena y la crisis sanitaria nos mantenga distanciados, pero que no nos mantengan callados. Y principalmente creo que desde las redes o desde las calles, con todas las medidas de seguridad necesarias, puedan hoy hacer escuchar su voz. Y frente a eso también me recuerda un poco una de las grandes frases de Vicente Rocafuerte, cuando él planteaba que la educación, la instrucción de las masas afianza la libertad y destruye la esclavitud. Hoy solamente la educación puede ser parte del desarrollo productivo del país, no solamente del desarrollo en la educación, sino también de todo el engranaje que nuestro país necesita para progresar. Pero siempre hay fuerzas retardatarias neoliberales, desde las oligarquías, desde los sectores que muchas veces no están interesados en que la educación del pueblo sea parte fundamental y que en estos momentos, donde hay una crisis sanitaria, donde hay un miedo, donde hay muertes, donde hay desesperación, poder manipular la política para el beneficio de pocos. Así que quería agradecer a nuestros compañeros de la Juventud Comunista y también voceros del Frente Amplio Estudiantil. André, Ismael e Israel, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, nos veremos la próxima semana en otro programa de La Trinchera. Así que buenas tardes, buenos días y buenas noches con todos y con todas.